Bueno, ahora vamos a hablar de historia también, nos ponemos más serios. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que está pasando con la reinterpretación de la historia, en todo caso, ¿no? Sabemos que cada momento histórico hace una interpretación de la historia para sí. Y cada momento histórico tiene que ver con cierta experiencia de gobierno. Durante el alfonsinismo se tuvo una visión sobre lo que pasó en los 60 y los 70. Durante el menemismo hubo otra visión sobre lo que pasó en aquellos años. Después, bueno, con la alianza más o menos se vuelve a la visión del alfonsinismo, no terminó bien esa experiencia, es por todos conocida. Luego con el kirchnerismo viene una reinterpretación de los 70, más en clave alfonsinista, si uno quiere, reivindicando cierto sector de la sociedad, e incluso diciendo que los juicios por la verdad, la memoria y la justicia, o lo que ellos consideran verdad, memoria y justicia, no estaban terminados. Entonces, bueno, comienza otra vez eso. Eh, Después vino el gobierno de Macri, donde para no pelearse con nadie siguió con la misma visión, un poco más, en todo caso, más matizada, pero no hubo grandes cambios, si bien se lo puede considerar más al gobierno de Macri un gobierno conservador. Bueno, ahora estamos en un momento particular de la historia. ¿Por qué? Porque sigue un gobierno que tiene que ver con la versión alfonsinista o gramsciana de la historia de los 60 y 70, pero producto de la gran crisis que tiene ese gobierno, está surgiendo otro relato u otra reinterpretación de la historia. Y bueno, y ahora se está empezando a valorizar aquello que tiene que ver con las víctimas del terrorismo, pero en este caso de las organizaciones subversivas o las organizaciones armadas. Bueno, vamos a hablar de un caso que sucedió en 1972, donde la policía tucumana, ustedes recuerdan, momento de aparición de movimientos guerrilleros. Casi todo esto se da después de la Revolución Cubana, en 1959. La policía tucumana intenta detener a Ramón Rosa Jiménez, cabecilla del ERP, quien estaba prófugo y que había dejado 5 guardiacárceles muertos en su fuga de prisión. El policía Eudoro Ibarra le pide ayuda a Héctor Saraspe para trasladar a la comisaría a Ramón Rosa Jiménez, el jefe del ERP, quien había resultado herido al resistir el arresto. Jiménez muere poco tiempo después y ahí comienza el calvario de la familia Saraspe. Llamadas telefónicas, amenazas, persecuciones al lugar del trabajo, panfleteadas, pintadas, hasta que el 20 de septiembre de 1974 el ERP toma el pueblo de Santa Lucía, provincia de Tucumán, para concretar su venganza y en este sentido cortan las líneas telefónicas, se dividen en grupos y van hacia la casa de los Saraspe, donde los atiende Graciela, de 8 años, una de las hijas de Héctor, y sin saber que los extraños preguntaban por su padre, que preguntaba por su padre, eran terroristas, les indicó que estaba en el club. Así se dirigieron y cuando lo identificaron le pegaron 2 tiros en el pecho. Qué locura, ¿no? Era una época complicada. Estamos en contacto con Graciela Saraspe. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por Hola, atendernos sí, y por querer cortar tu experiencia sí. fatídica, ¿no? en este programa. Eh, ¿Estamos en un momento de cambio de la interpretación sobre la historia argentina y la historia argentina de los 60 y los 70 justamente en el país o no? Yo creo que sí hay un hilito de esperanza más ahora. Ujú, Lamentablemente, nosotros estuvimos callados más de 30 años y ya no me quiero callar más. ujú. Quiero justicia para mi padre, porque ellos no son reconocidos en ningún lado y ahora quiero, bueno, muchas veces gracias a Victoria pude contar en varias partes eh, mi historia, pero lamentablemente hay algunos que no quieren callar. Sí. Victoria Villarroel, nos estamos refiriendo que es la candidata, Victoria Villarroel, sí, sí. sí, es la Yo hace más de candidata 10 años a a vicepresidenta, vicepresidenta sí, de Milei. ¿Vos de mi ley, militás? sí. ¿Vos militás con Milei? No, No militás. no, No, porque no. te digo porque algunos están diciendo, bueno, esta reivindicación tiene que ver con hacer campaña para Milei, hacer campaña Sí. para cierto sector político. O sea, vos no tenés nada que ver con Milei. No. Yo a Victoria la conozco de hace más de 10 años y siempre hacemos actos en distintas partes, incluso en el mismo pueblo, Santa Lucía, que a los 39 años de su muerte hicimos un pequeño acto que donde estuvo
su hermana, mi hermana y yo, y nadie más, y pusimos unas flores donde él fue ejecutado. Ujú. Sí. Pero no, yo no milito con mi ley, no. ¿Por qué pensás que en este momento están cambiando las cosas? Porque tuvimos muchos años donde solamente se veía la historia con un solo ojo, digamos, ¿no? O de un solo lado. Sí, Las víctimas que no, uno no está a favor de que mueran personas, ¿no? Pero las no, víctimas del no, Estado. Las víctimas del no, Estado no, o del no. gobierno militar o de la dictadura militar, como se lo quiera llamar. ¿Por qué ahora pensás Sí. que hay un cambio? Eh, bueno, en primer lugar porque hay algunas personas que, como yo, por ejemplo, que ya quieren hablar, que están cansados de que sean unos homenajeados y nuestros padres o nuestros hijos o nuestros abuelos no. Entonces yo pienso que ahora es el momento de hablar Ujú, y de no callarnos más. ujú. Eso es lo que pienso. Bien, Eh, nos ponemos más serios y comentame cómo fue, bueno, algo dijimos al comienzo, ¿no? Pero sí, ¿cómo sí, sí. fue la historia, digamos, cómo perdés a tu papá, si se puede, ¿no? Revivir aquella fatídica situación? Bueno, mi papá tenía 28 años, 29, ya cumplido, recién cumplido. Él cumplió y en septiembre lo matan. Repetinos, justo se fue la comunicación. ¿Él Bueno, cuándo? él tenía 29 años, Sí. 29 años. Eh, dos hijas, mi hermana de 5 Ujú, y yo de 9. ujú, Eh, en el 72, creo que fue, no me acuerdo bien, el tiroteo con Almirón, que era un policía, y un supuesto prófugo de la cárcel que no, sí, Ramón Rosa Jiménez. que se había tiroteado. Te, te- Mi papá te- tenía Te un estamos, amigo te conocido. estamos perdiendo, lamentablemente, Graciela. Sí, en el Sí, 72, Ramón Rosa Jiménez es intentado detener por la sí, policía. sí, sí, sí. Ujú, Eh, Él en realidad estaba prófugo y pasaban policías por frente de donde él estaba tomando, ujú, y al ver los policías, él empezó a tirar tiros. ujú. Y, entonces hiere a uno, los policías responden y lo hieren a él también. Claro. Ibarra, que era un policía del pueblo, que vivía ahí en el pueblo, lo conocía a mi papá y era uno de los pocos que tenían un vehículo. Ujú, Entonces lo llaman si podía hacer el favor de trasladar a los heridos, claro. trasladar a un herido hacia el hospital. En ese momento, cuando él llega al lugar, se encontraba esta persona. No, el policía ya había sido auxiliado por otro auto. Porque en el pueblo entonces no había ambulancia o estaba descompuesta, Ujú, no te sabría decir. Cuando llega al lugar, él estaba tirado en el piso, lo ponen en el asiento de atrás y lo llevan hacia la comisaría, donde ujú, después es llevado en la ambulancia hacia la Montero, a 12 kilómetros de ahí de Santa Lucía. ujú. Montero se llama. Sí, sí. Eh, y bueno, y de ahí recién él al otro día se entera de que era un prófugo de la cárcel, Ujú. y sabían, porque era oriundo también de ahí del pueblo. Y bueno, y ahí empezó todo. Y ya, Empezaron sí, las sí, amenazas, ¿no? las amenazas, claro. Pero ¿qué creyeron? Yo, Que él trabajaba para la policía, digamos, ¿no? no, no, Creyeron. no, 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 nada, era civil. Él trabajaba en una fábrica textil que está a 14 kilómetros del pueblo, Ujú. y a la vez trabajaba en la cantina junto con mi mamá, que vendían sándwich, que No, no, digo, era un club de fútbol. digo, los ¿Mm? guerrilleros pensaban que tu papá trabajaba para la policía, deben haber pensado eso. Mm, no, en realidad ellos ponían como que mi papá había participado de la muerte de Ramón José Jiménez, porque él después muere a los 3, 4 días, Claro, pero creían que él, bueno, decían que él había participado de la muerte por haberlo trasladado en claro, el auto. claro. Eh, y ahí empezaron las amenazas, la que me acuerdo claramente que yo fui a leerla, porque en la tapia del club, viste que a la vuelta de la Ujú, cancha hay una tapia. Ahí decía,
Ramón Rosa Jiménez, El pueblo no te olvida, tus asesinos son Carabajal, Ibarra, eran todos policías, Carabajal, Ibarra, Almirón y Saraspe, te vengaremos. Y firmaban ellos con la estrella y eso es lo que me recuerdo, que no me olvido más. Después, bueno, y aparentemente le tiraban panfletos con que yo después me enteré con el tiempo, cuando después que lo matan, lo que comentaban mis abuelos, que ellos querían que él se vaya porque estaba amenazado. Entonces, no, él quedó haciendo su vida normal hasta que llegó ese día. En el 74, sí, en el 74. Del 74, el 20 de septiembre, a las 8:30 de la noche. Él se había ido recién de la casa a reemplazar a mi mamá que estaba en el club y llegaron a buscarlo y los atendí yo, porque yo estaba festejando el Día del Estudiante con unas amigas ahí. Bueno, llegaron un tipo que, bueno, yo me acuerdo clarita de la cara. Estaba vestido de verde, visera, un arma grandísima y zapatillas blancas. Entonces, al preguntar por mi papá, le digo yo que no estaba, y me dice, ¿él está en el club? Sí, está en el club. Pero yo no me imaginaba nunca qué podía ser. Y de ahí dice, bueno, sale mi mamá, y mi mamá le hacen la misma pregunta, y dice, ¿está en el club? Sí, está en el club. ¿Qué pasa? Le dice ella. No, no pasa nada. Y salen corriendo y ella por atrás. Nosotros salimos con mi hermana hacia la vereda y eran cientos vestidos de verde que iban por la calle. Cuando mi mamá llega al portón del club, bueno, y ahí han sido los disparos, pero ella dice que nunca los escuchó. Sí, 16 tiros, qué No, bárbaro. Él había tenido, 2 disparos en el pecho. El que tuvo 16 disparos era Ibarra, porque lo mataron juntos. Ah, claro. O sea, sí, Ibarra sí, lo mataron en su casa y a mi papá en el club. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, Finalmente, Graciela, sí. ¿qué es lo que querés vos? ¿Qué querés? ¿Justicia? ¿Venganza? Porque algunos dicen que, bueno, que usted quiere venganza, que es negacionismo. ¿Qué es lo que querés? No. ¿Qué es lo que querés? Yo quiero justicia. ¿Qué es lo que buscás? Quiero que mi padre descanse en paz. Porque ahora el 20 de septiembre se va a cumplir 49 años desde que yo no lo tengo. Y yo quiero justicia, nada más que eso. Nada más. Es justicia. Justicia. Justicia, sí, justicia. Porque me arrebataron a mi padre cuando recién empezaba a vivir. Y nosotros nos quedamos solas, desamparadas a las 3. Mi mamá murió hace 30 años con cáncer y nosotras dos nos quedamos solas. Entonces yo quiero que se sepa la verdad, que hablen de nuestros muertos, porque nuestros muertos existieron, no fueron errores como ellos decían. Porque ellos decían que fueron errores. No, mi papá fue fusilado. Fue fusilado. Sin mediar nada, no les importó nada de nada. Te digo más, después de que lo matan a él, al tiempo, 2, 3 meses después, ellos reconocen haber sido un error haberlo matado, porque bueno, no sé, habrán averiguado que él no hizo nada. Y querían pagarle a mi mamá plata. Entonces mi mamá le dijo que no. No le podían devolver la vida. No, él quería seguir criando sus hijas nada más. Gracias por este contacto, por abrirte a contar esta historia tan dura con nosotros, por salir en el programa. Gracias. No, gracias a ustedes por escucharme y para que la historia sea completa. Gracias. Bueno. Adiós.